Nos quedamos en el número 5. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Vamos a volver a recapitular por acá para entender por qué la fuerza de trabajo se convierte en una mercancía. Tiene 5 condiciones. La primera condición es que debe de ser un hombre libre, poseedor de su fuerza de trabajo, pero debe ser un hombre libre. A eso se refiere que él puede vender su mercancía fuerza de trabajo a cualquier medio del sistema capitalista. 2, no debe de ser valor de uso para su dueño. Volvamos nuevamente a recapitular qué significa. Que él no debe de ser el poseedor directamente de lo que produce. El agricultor que trabaja la tierra, que tiene 2 parcelas, 3 parcelas, que cultiva, que al final cosecha y va a vender su cosecha, él es el dueño de los medios de producción, él es el dueño de su fuerza de trabajo y lo que venda es para sí mismo. Entonces no es mercancía fuerza de trabajo. Para ser mercancía fuerza de trabajo no debe ser dueño ni de la tierra ni de lo que produce. Y la fuerza de trabajo debe ser vendida al sistema capitalista. O sea que en un periodo, en un horario, en una jornada, no le pertenece al obrero. No debe ser valor de uso para su dueño. Tercera condición. En esa tercera condición, como la cuarta, dice que la fuerza de trabajo, directamente, si él es el dueño de los medios de producción, maquinaria, herramientas, si él es el dueño de esos medios de producción, tampoco es fuerza de trabajo como mercancía. Mucho menos si también es dueño de la tierra, tampoco sería mercancía fuerza de trabajo. Para que sea fuerza de trabajo, la tercera condición es que no debe disponer de medios de producción. No debe de disponer de las herramientas, de los materiales, de los insumos que le pertenezcan al obrero. Y también debe de estar, sobre todo, separado del medio de producción más importante, como es la propiedad de la tierra. Tampoco debe de estar directamente relacionado con la tierra ni con los medios directamente de trabajo. La quinta es que el obrero debe de ser libre de todo vasallaje. Esa quinta condición es que el obrero debe ser libre de todo vasallaje. Carente no solo de los medios de producción, sino también debe ser libre de todo vasallaje. ¿A qué se refiere? Que nadie debe de coercitar, o sea, coartar el trabajo del obrero. Que se mantenga en ese puesto, que se mantenga trabajando 2, 3, 4 años y que no pueda retirarse de esa empresa. No, el obrero debe ser libre de todo tipo coercitivo, de todo tipo de vasallaje, un tipo de esclavitud. No debe de permanecer como un tipo de esclavitud. Estas serían las 5 condiciones previas para que el dinero del sistema capitalista se convierta. Al final, solo si tiene la mercancía fuerza de trabajo y ella genera la plusvalía, la explotación del obrero, solo de esa manera, solo a través de ese movimiento especial, entonces ese dinero se convierte al final en capital, siempre y cuando tenga la mercancía fuerza de trabajo y también que genere la plusvalía. Solo de esa manera el dinero se puede convertir en capital. Eso fue lo último que trabajamos. Continuemos entonces. ¿Está todo claro? Por favor, me indican. Sí, licenciada. Muy bien. La mercancía que crea plusvalía, la única mercancía que lo puede hacer es la fuerza de trabajo. Esa es la única mercancía que puede crear plusvalía. ¿A qué se refiere? ¿Por qué crea la plusvalía? Póngame atención. Toda mercancía tiene un tiempo de trabajo socialmente necesario.
Ejemplo, un par de zapatos, una camisa, un pantalón, un vehículo, un teléfono celular, tiene un trabajo para realizar esa mercancía. 1 hora, 2 horas, 15 minutos, 5 minutos, 8 horas, un día, 3 días. Ese es el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de esa mercancía. En consecuencia, dice Marx, el mismo tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción también debe de ser para su reproducción. Se refiere. Cuanto más se desgaste la mercancía a fuerza de trabajo, también en las mismas condiciones debe de reponer esa mercancía a fuerza de trabajo. La mercancía a fuerza de trabajo es la única que tiene el obrero. Entonces, presupone su existencia. Sin esa mercancía a fuerza de trabajo, el obrero muere. Porque es lo único que tiene para su existencia. Es lo único que posee para la suma de los medios de vida que necesita para subsistir. Así que ese proceso de la fuerza de trabajo como mercancía es la única que presupone la existencia del obrero. Es lo único que tiene el obrero para poder subsistir. El sistema capitalista no, el sistema capitalista tiene las materias primas, las materias auxiliares, la maquinaria, las herramientas, pero la fuerza de trabajo es del obrero y es lo único que posee el obrero para su existencia, para la suma de los medios de vida. ¿Cómo va a vivir, cómo va a sustentarse él y su familia? A través de lo único que posee, la mercancía fuerza de trabajo. Marx nos dice que el tiempo de trabajo socialmente necesario que se lleva el obrero en realizar una mercancía era exactamente igual al tiempo de trabajo socialmente necesario para producir esa misma suma de medios de subsistencia. Pregunto entonces, ¿qué pasa con el obrero cuando ingresa desde las 8 de la mañana, pero no sale a las 5 de la tarde? Sino que sigue 6, 7, 8. 3 horas más diariamente de su jornada de trabajo. ¿Será que el obrero, cuando realiza 2 jornadas, cuando se queda 16 horas trabajando, ese obrero repone la misma suma de los medios de subsistencia? ¿A qué me refiero? Si está trabajando 2 jornadas, entonces debería de desayunar 2 veces. Si trabaja 2 jornadas, debería de almorzar o refaccionar, depende si es 1 o 2 veces la refacción, o son 2 o son 4, 2 de almuerzo y 2 de cena. Porque la misma cantidad que sirve para producir esa fuerza de trabajo debe de ser igual al mismo tiempo de trabajo socialmente necesario como medio de subsistencia. Debe ser exactamente lo mismo. Si está desgastando su fuerza de trabajo 2 veces en el mismo día, o está desgastando más horas del tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Será que el obrero repone esa mercancía fuerza de trabajo para que al día siguiente ingrese nuevamente al sistema capitalista en las mismas condiciones? ¿Qué dicen ustedes? Para empezar, ni ¿No? siquiera duerme las horas necesarias para trabajar esta cantidad de No, horas. Ligda. Muy bien. ¿No? ¿Quién más? ¿Qué dicen los demás? Lo que le dan tampoco equivale a la cantidad de horas que a veces están trabajando. Muy bien. Que no puede comprar la suma de los medios de subsistencia. Le dan solo para una jornada. Ojo, una jornada. Pero el obrero trabajó 2. Siempre le van a pagar una jornada. O le van a pagar las horas que ustedes pueden decir, mire, es 1 hora extra, le van a pagar esa hora, entre comillas, hora extra,
por debajo de su valor. Le van a pagar menos por el valor de esa fuerza de trabajo. Entonces, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir debe ser igual al tiempo de trabajo para obtener esos medios de subsistencia. Dice Marx, cuanto más fuerza de trabajo gasta el obrero, cuanto más se cansa, cuanto más largo y pesado es el trabajo, tanto mayor será la cantidad de medios de subsistencia para compensar ese desgaste. Y entonces al día siguiente continuar en iguales condiciones. Pero usted claramente me dice, eso no pasa. Al obrero no le van a pagar las 2 jornadas exactamente en el mismo día. Le van a pagar una jornada y una parte proporcional de la otra segunda jornada, pero no le van a pagar 2 jornadas. Quiere decir que el obrero no va a producir la misma suma de los medios de subsistencia. No compensa el desgaste, no compensa el trabajo largo y pesado para obtener esos medios de subsistencia. Y así al día siguiente continuar en las mismas condiciones. No lo va a hacer. Marx nos habla de que las necesidades de esas clases obreras en diferentes países son totalmente distintas, porque depende de la cultura, depende pues, de lo económico, lo político, de sus mismas características como país. No todos los países requieren de las mismas características debido a su posición geográfica. Y veamos un ejemplo claro. Guatemala tiene un punto geográfico perfecto que cualquier país del mundo quisiera ver, excepto nosotros. Los demás países cuentan con una diversidad de climas que les afecta como clase obrera. ¿Por qué? Ejemplo, Estados Unidos, ejemplo, Países Bajos como Europa, que las temperaturas son muy frías. Casi en Europa siempre hay frío, en cualquier época del año. Pero, ejemplo, en Norteamérica hay estaciones muy marcadas y la más dura es a finales de año, que ya va a comenzar. Entonces el obrero necesita más medios de subsistencia para tener las mismas condiciones y llegar al día siguiente sin ningún problema con el sistema capitalista. ¿A qué me refiero? Bueno, el obrero necesita ropa térmica por las grandes nevadas, por el frío excesivo a bajas temperaturas. Entonces debe de usar ropa térmica, botas, ropa muy abrigada, un tipo de alimento especial también para mantener las calorías del organismo, una calefacción en su casa, necesita de ciertas condiciones para poderse movilizar, porque los vehículos no pueden transitar fácilmente. Entonces vemos características diferentes. En nuestro caso, en nuestro país, sí existe una época de invierno, no hablo de la lluvia, sí, de la época más fría, pero hablamos de frío que para nosotros significará exagerando 8 grados, 9 grados, pero en otros países están bajo cero. La condición en nuestro país es distinta. Un buen café, un buen chocolate, un buen té, un buen suéter, pasa perfectamente esa temporada. En Estados Unidos no, en Europa no. Necesitan de alimentación, de calzado totalmente diferente, porque sus características naturales son diferentes. Hasta las culturales son diferentes. En los países europeos, por ejemplo, tienen un rubro cada mes, cada quincena, cuando les dan su salario, tienen un rubro para lecturas, para compra de libros, para leer.
no solamente los que tienen en cursos normales, como ustedes en la universidad, pero esa es la cultura europea. Aquí esa cultura en Guatemala no se da. Si no es porque el docente prácticamente los está obligando a leer, pero no hay un rubro específico en el salario. Algunos países necesitan menor o mayor condición de medios de subsistencia. Eso depende del país donde se encuentre el obrero. Así va a ser la necesidad también de la clase obrera. Marx nos da la determinación que el valor de la fuerza de trabajo siempre ha sido un elemento histórico y moral. El valor de la fuerza de trabajo ha existido en el esclavismo, en el feudalismo y en el sistema capitalista. Es histórico. El obrero ha existido, el trabajo ha existido, la explotación ha existido, pero no se conocía como plusvalía. No se conocía el capital industrial. Es parte de un proceso moral, porque el sistema capitalista ve al obrero directamente, como todos nosotros sabemos que es mortal. En algún momento el obrero va a morir, pero el capital, la acumulación de capital, dice Marx, es inmortal. El capital ha existido desde el siglo XVI-XVII con el mercantilismo, el auge de las mercancías para el origen del capital, la acumulación, la riqueza del capitalista. Entonces el capital, dice Marx, es inmortal y el obrero es mortal. Por tanto, el sistema capitalista ha logrado que la clase trabajadora sea inmortal. Al igual su capital es inmortal y logra que la clase trabajadora también sea inmortal. Que no muera ni el obrero ni el capital. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hace hoy en día? ¿Cómo lo seguirá haciendo independientemente de nuestra voluntad, de nuestra conciencia? A través de la reproducción de los obreros. Los obreros se reproducen, tienen hijos, y los hijos de esos obreros van a tener hijos, y los hijos de aquellos obreros seguirán teniendo hijos, y así sucesivamente. Entonces logra el sistema capitalista que el obrero también sea inmortal. Porque si no existe el obrero, no existe el capital. A esas grandes condiciones, logra que el capital sea inmortal y también la clase trabajadora sea inmortal a través de su reproducción. Antes, los medios de subsistencia eran únicamente del padre de familia, quien lo llevaba como sustento a sus familias, a su esposa y a sus hijos. Hoy eso ha cambiado. Las mujeres también se incorporan a ese sistema capitalista como obreras para lograr el sustento también de sus hijos con el sustento que también lleva el padre. Ya no es suficiente el sustento del jefe de la casa, del hogar. Ahora también se incorpora la mujer en ese proceso para la subsistencia de los hijos y también de sus hogares. ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo? ¿Algún comentario? Nada, enseña solo que exactamente que los lugares tienen distintos sueldos, depende las necesidades de las personas, así como si no estoy mal, había oído que en Ginebra se ganan como $4,000 mensuales. ¿En dónde? No le escuché. Ginebra. En Ginebra, sí. Entonces depende todo, igual el salario, las necesidades que se comen en ese país. Muy bien, sí, claro, es de esa manera. Podríamos decir, mire, es que en Estados Unidos se gana más. Realicemos bien el análisis. Veamos si se gana más. Porque un obrero trabajando en Estados Unidos, veamos un migrante que trabaja en Estados Unidos, él no vive solo en una casa. Él vive con más obreros.
y no 2 ni 3, llegan a ser hasta 15 o un poco más en una sola casa. Necesitan sustento, necesitan pagar la vivienda, la calefacción, el alimento. Y de esa manera también están reproduciendo su mercancía de fuerza de trabajo, pero necesitan ese sustento para renovarla. Necesitan un tipo de comida especial, necesitan ropa térmica, si no, no pueden trabajar. No puede desarrollarse esa mercancía a fuerza de trabajo. Entonces puede ser alto el salario, sí, pero tiene que tener más medios de subsistencia para renovar esa fuerza de trabajo. El obrero en Guatemala no necesita de calefacción, no necesita de ropa térmica, no necesita de un alimento especial para mantener las calorías del cuerpo si hay demasiado frío. Esas son condiciones que necesitan otros obreros en otros países. Por eso puede ser que el salario sea más alto, pero si lo comparamos, viene siendo exactamente lo mismo, porque va a gastar más para renovar su mercancía a fuerza de trabajo de lo que hacen los obreros, por ejemplo, en Latinoamérica. Cierto, los salarios son bajos, no llegan, por ejemplo, en Guatemala, ni siquiera a la canasta básica, ni siquiera a la canasta básica. La canasta básica está por arriba de 3,000 quetzales. La canasta alimentaria, por arriba de 8,000 quetzales. Quien no logre llegar al salario mínimo y al salario para tener una canasta alimentaria, no puede cumplir los medios de subsistencia para renovar esa mercancía a fuerza de trabajo. Ese es su sustento. La preexistencia del obrero, dice, es la fuerza de trabajo. El obrero lo único que tiene para vender es su mercancía a fuerza de trabajo. Así que presupone su preexistencia. Sin ella, muere el obrero. Muy bien, ¿alguien más? ¿Algún comentario? Por favor, me indican. ¿Estamos bien? Sí, licenciada, está interesante el tema. Muy bien, sí, da para mucho, da para mucho. Así que si hay dudas, preguntas, por favor, tiene el micrófono abierto. ¿No? Continuemos. Cuanto más largo es el periodo de trabajo del obrero, cuando le pagan a quincena o a fin de mes, eso se vuelve una tortura para el obrero, eso se convierte en una carga opresiva. Cuando se paga en la quincena, tiene que tardar 15 días antes del pago. Pero cuando es a fin de mes, sigue siendo una carga tortuosa, opresiva, porque el obrero no puede renovar fácilmente su mercancía a fuerza de trabajo. A los 15, 20 días ya no tiene salario para renovar esa mercancía a fuerza de trabajo. Entonces tiene que hacer préstamos, entonces utiliza una tarjeta de crédito. Si la tuviera, entonces ve de qué forma puede alimentarse para renovar la mercancía a fuerza de trabajo, porque probablemente no llega ni siquiera al salario mínimo. Entonces no puede comprar una canasta básica. El obrero y el capitalista se están enfrentando como dos poseedores de mercancías. El sistema capitalista tiene los medios de producción, las materias primas, las materias auxiliares, la maquinaria, las herramientas, la tierra. Y el obrero lo único que tiene es su mercancía fuerza de trabajo, que presupone su preexistencia. Ambos son libres, pero recíprocamente independientes. Independientes, pero se necesitan uno de otro. El sistema capitalista necesita del obrero porque sin el obrero no puede crear capital. Y el obrero requiere del sistema capitalista para su existencia, con su mercancía fuerza de trabajo. Si no, muere el obrero. Así que ambos son independientes, sí, pero se necesitan directamente para crear capital o para subsistencia. El sistema capitalista
La opinión de los economistas vulgares, o sea, el sistema capitalista, el capitalista le adelanta al obrero el salario. Ojo con esto, seguro también se los preguntan. Los economistas vulgares del sistema capitalista dicen, bueno, le hemos adelantado al obrero su salario. ¿Y por qué dice eso el sistema capitalista? Porque dice que le pagan al obrero antes de que venda sus productos. Resulta que hay 100.000 unidades de zapatos. Hay 1.000.000 de unidades en stock, en bodega, que no han salido. Pero al obrero hay que pagarle. Entonces, el sistema capitalista, porque se sacrifica al pagarle a los obreros, porque aún no ha vendido las mercancías que ya produjo el obrero. Así dice el sistema capitalista. Así dicen los economistas vulgares, que es el sistema capitalista. El capitalista le paga por adelantado al obrero su salario, sin ver, le está pagando el trabajo del obrero, sin vender las mercancías que ya se produjo. Marx dice, no, en realidad es el obrero quien le vende fiado al sistema capitalista, a estos economistas vulgares. El obrero es el que le vende fiado al capitalista el producto de su trabajo. ¿Y cómo así? Resulta que al obrero le desgastan su mercancía a fuerza de trabajo. Desde que inicia a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero no le pagan a las 5 de la tarde de cada día. Le consumen su mercancía a fuerza de trabajo durante 15 días. Le consumen su mercancía a fuerza de trabajo durante 30 días. Y después del desgaste, después del maltrato, le pagan al obrero su salario. Entonces, en realidad, el sistema capitalista lo está viendo de otra manera, porque es el obrero quien le vende fiado al sistema capitalista, producto de su trabajo. Tanto el obrero como el capitalista cambiaron de valores, solo con el sistema, a través del salario. El salario parece que nace para el obrero como una forma de justicia. El salario viene a ser la libertad, la igualdad y la fraternidad entre el sistema capitalista y el obrero. Ahí se compensa el eterno proceso de la felicidad y de la paz para el capitalista y para el obrero. El capitalista dice que le vende directamente, que le adelanta al obrero su salario. Le ha adelantado el salario. Y el obrero se lo vende fiado. Trabaja primero, se consume esa mercancía a fuerza de trabajo y hasta el final de la quincena o de fin de mes le pagan al obrero. El obrero y el capitalista solo han cambiado de valores. Pero aquí nace una maldad y es el salario. El salario que parece ser lo único que puede tener el obrero como justicia, como igualdad, de la compensación de esa mercancía fuerza de trabajo. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, licenciada, vamos bien. Licenciada. ¿Sí? Continuemos entonces. ¿Qué es el tiempo de trabajo socialmente necesario? El tiempo que se lleva las empresas capitalistas para un producto terminado. Ese tiempo que utilizan las empresas para una mercancía, un par de zapatos, una camisa, un pantalón, tecnología, etc. Es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Marx nos dice, es el tiempo promedio social. ¿Qué le dice? Es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Social quiere decir de las industrias.
hay 20, hay 40 empresas industriales que realizan camisas, son maquiladoras de ropa, de camisas, de pantalones, etc. Es un promedio de todas estas empresas industriales que se requiere para producir un bien, una mercancía, y que debe tener una magnitud del valor, un tiempo establecido en cada mercancía. La empresa A se tarda 20 minutos en hacer un pantalón. La empresa B se tarda 45 minutos en hacer un pantalón. La empresa C se tarda 1 hora. La empresa D se tarda 40 minutos. Y así sucesivamente. Cuando se suman todos los promedios sociales, se divide la cantidad de empresas. Y entonces se determina el valor de cada mercancía. ¿Cuál es el valor? El tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Cuál es el tiempo? El que debe de tardarse la empresa. Al dividir en esas 40 empresas, un resultado. Puede ser que sea solo media hora. Media hora tiene que tardarse las 40 empresas. Si tarda menos, hay un beneficio para la empresa, porque puede producir también otra mercancía. Está terminando una e iniciando otra. Pero si está por arriba de ese tiempo, significa que la empresa tiene problemas. La empresa se está tardando demasiado para producir una mercancía. El tiempo de trabajo socialmente necesario es el promedio social de las industrias referente a esa rama. Zapatos, pantalones, camisas, electrodomésticos, vehículos, etc. Es solo un promedio de las industrias. En algún momento me preguntaba, mire, pero no entiendo muy bien el excedente. Vamos a ver. Dice que el excedente de la jornada laboral, estamos hablando que viene a las 8 de la mañana este obrero y termina a las 5 de la tarde. Esta es una jornada laboral. La jornada laboral, esa jornada que no le es pagada al trabajador, se llama plusvalía. El excedente de esa jornada laboral se conoce entonces como excedente. La jornada laboral que no le paga al obrero se llama plusvalía. Eso no lo va a reconocer el sistema capitalista. El sistema capitalista le dice, le pago su jornada de 8 a 5 de la tarde, que fue su contrato. Eso es lo que le paga. Pero dice que la jornada laboral, a través del excedente, es la parte que no le paga al obrero. Y por eso se llama excedente, porque viene la plusvalía de la explotación del obrero. ¿Cómo entenderlo? El dinero cumple muchas funciones. Antes de convertirse en capital, ya sabemos, tiene 5 funciones, más de 5 funciones, y el dinero necesita un movimiento especial que se llama plusvalía y que debe de tener la mercancía fuerza de trabajo para generarla. Si no es así, no genera plusvalía, no genera capital. El dinero entonces va a cumplir funciones. Se va a convertir en capital siempre y cuando tenga la mercancía fuerza de trabajo. Siempre y cuando esté dentro de esas empresas la mercancía fuerza de trabajo. Su contrario, pues no va a convertirse en capital, porque puede tener fuerza de trabajo, pero si no es mercancía fuerza de trabajo, no genera capital. Ese obrero que es dueño de tierra, de su misma producción y la venta, es solo fuerza de trabajo, pero no es mercancía fuerza de trabajo. La condición para que se convierta en capital es que debe de ser mercancía, no debe de ser
su propietario debe de ser libre, no debe ser dueño de los medios de producción ni de la tierra, mucho menos ser parte de un vasallaje, de un tipo de esclavitud. El capitalista compra la fuerza de trabajo. Y como vemos en esta imagen, el capitalista ha comprado la fuerza de trabajo, inmediatamente la adquiere en el mercado y la ingresa a sus empresas de fabricación de mercancías. El capitalista solo compra la fuerza de trabajo y la retira inmediatamente como nueva adquisición para sus empresas capitalistas. Es su nueva adquisición en el mercado. Busca mercancía, fuerza de trabajo, con habilidades, con destrezas. ¿Por qué creen que le hacen tantos exámenes a los obreros? Para saber cuál es la calificación de esa mercancía, fuerza de trabajo, si tiene las habilidades, las características para ocupar esos puestos en cualquier área, pero específicamente la que estamos viendo es producción. El uso de esa fuerza de trabajo es el trabajo mismo del obrero. Es su mercancía, fuerza de trabajo. Por eso el capitalista consume cada vez más y más la fuerza de trabajo, porque es la que ha comprado. Es la que produce nuevas mercancías. Entonces el sistema capitalista se desgasta para adquirir la mercancía, fuerza de trabajo, luego desgastarla para producir mercancías. Aquí están los obreros trabajando incansablemente para producir mercancías. El trabajo es productor de mercancías. Ojo, anote, el trabajo es creador de valores de uso y también de valor de cambio. Valores de uso, porque va a satisfacer necesidades humanas, no de él, de otros. El trabajo social, ¿lo recuerdan? El valor de cambio. El obrero está trabajando y produciendo mercancías porque al final de la quincena o de fin de mes va a crear un valor de cambio. Entrego las mercancías y le deben de entregar al obrero un salario. Ese es el valor de cambio. Por esas mercancías que van a dar, dinero. Dinero en la quincena o dinero a fin de mes. Entonces, el trabajo es una actividad humana. El trabajo debe de ser una actividad consciente. Todo aquel que va a una actividad laboral va de forma consciente. Tengo que trabajar como medio de subsistencia, porque hay que pagar agua, luz, teléfono, vivienda, educación, alimentación, gasolina, etcétera, salud, recreación, entre otros. Es una actividad humana, es consciente. Los objetos de trabajo son todos aquellos que necesitan y en los cuales está dirigido al trabajo del hombre. Los medios de trabajo, condiciones del proceso de producción, la tierra, edificios, canales, tuberías, caminos, etc. Estos son aspectos del trabajo y presenta estos tres momentos: la actividad humana consciente, el objeto de trabajo y los medios de trabajo. Son tres momentos, tres aspectos directamente del trabajo. Presentan esos momentos. El trabajo entonces viene siendo esa actividad del ser humano, consciente, racional, porque es un medio de preexistencia. Sin el trabajo no puede tener su propia existencia, porque depende del trabajo, utilizando lo único que posee, su mercancía, fuerza de trabajo. Así que la acción del hombre sobre esa materia natural que va a transformar, le va a dar una forma útil, va a ser un producto útil. Y sabemos que la utilidad de los productos llega a ser una mercancía.
Y esa mercancía va a satisfacer necesidades humanas. Un obrero actúa directamente sobre un objeto. Le sirve de medios auxiliares, de medios de trabajo. Entonces el obrero toma la tela, la aguja, la maquinaria y empieza a trabajar. Pero sigue siendo una mercancía. Así como las materias primas fueron una mercancía, las materias auxiliares fueron una mercancía, el obrero también es una mercancía. Los objetos de trabajo y los medios de trabajo forman los medios de producción, y eso lo venimos hablando desde la primera unidad. El objeto de trabajo y los medios de trabajo forman ese medio de producción. ¿Por qué hablamos de ellos? Veamos esta mesa. Parece tener un valor de uso. La materia prima fue utilizada para crear este valor de uso llamado mesa. Utilizó medios de trabajo, sí, necesarios para elaborar esa mesa. Necesitó del trabajo del hombre para elaborar esa mesa. Así que los medios de producción son importantes. Depende, dice, del proceso de producción. Depende de ese medio de trabajo, de ese proceso de trabajo para realizar esa mesa. Implica más allá de tener solo los medios de trabajo, los objetos de trabajo. Implica las relaciones sociales. ¿A quién le va a vender esa mesa? Resulta que los productos que se venden, las mercancías que existen en el mercado, corresponden a la superestructura del sistema capitalista, pero también a una función política, jurídica, religiosa, filosófica, artística. Para entenderlo de otra manera, hace algunos años en Guatemala se estaba dando pues, el ingreso también de una empresa dedicada a la fabricación de zapatos, exclusivamente para damas. Esta empresa empezó a colocar en publicidades, en medios exteriores, pues una forma que no todos los países lo aceptaron por su cuestión filosófica, jurídica, religiosa, política, y ya no permitieron el ingreso de ese tipo de anuncios, donde dos mujeres o más, la tendencia era tener esa mercancía a costa de cualquier cosa, inclusive matando a la otra, por tal de tener esa mercancía, de tener ese par de zapatos. Entonces eso fue directamente una relación social, no correspondía a la superestructura de esa nación, por sus cuestiones religiosas, por su cuestión filosófica o artística. Entonces eso también el sistema capitalista lo ve para poder producir. No en cualquier lugar, no en cualquier país puede ingresar fácilmente. Va a tener ciertas características debido a la política, lo jurídico, a lo religioso de cada país. Y pasó específicamente en Guatemala. No aceptaron ese tipo de publicidad de estas mercancías que se estaban vendiendo muy bien. De hecho, todavía las tiendas de esa zapatería existen en Guatemala, pero evitaron totalmente el tipo de publicidad, cualquier tipo de publicidad que dañara la integridad de otra persona. En este caso, dos mujeres. Como se ve, el valor de uso aparece directamente y va a tomar lugar específicamente en esa superestructura. Así sea una mesa, un par de zapatos, una camisa, un pantalón, va a tener ese tipo de condiciones. Muy bien, me indican cómo vamos. ¿Está todo claro?
¿Hay dudas, preguntas? No, Lic, todo claro. Todo bien, licenciada, gracias. Gracias, Anca. Todo Licenciada, bien, disculpe, Ligda. ¿puede decirnos más o menos en qué capítulo iríamos? Estamos ahorita en la fuerza de trabajo. Ah, ok, gracias. Permítame, vamos a ver, voy a decir por qué capítulo, permítame un segundito, vamos a ver acá. Economía política, mi texto, permítame un segundito, ahorita les voy a decir más o menos, creo que ustedes pueden observar mi pantalla, no lo sé. ¿No? Yes. Bien, se puede Sí, observar su Sí, se puede ver. pantalla. licenciada. Dick, si no estoy mal, estamos en el proceso de la producción en el capítulo. Sí, estamos en el capítulo número 10, vamos a llegar, vamos en el 8, 9 y vamos al 10, 11 y 12, que estos los vamos a ver desde el día de mañana y la otra semana, el capítulo 9, 10, 11 y 12, porque es la jornada de trabajo, la plusvalía del pequeño patrono y la plusvalía relativa. Así que por ahí más o menos vamos en el capítulo 8 y 9. Ok, gracias, licenciada. Capítulo 8 y 9. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Si hay alguna duda, por favor. O me pueden escribir, por favor. Muy bien. Creo que sí, ya la subí con ustedes. En la nota creo que es donde no la teníamos. Por favor, verifiquen en el drive, pero tengo entendido, creo que yo ya la subí. Porque con ustedes ya había terminado la 3, la 4 era la que me quedaba pendiente. Solo en la nocturna no la he subido. Verifiquen, por favor. Muy bien. Continuemos entonces. Vamos en el sistema de producción. Bajo ese medio de los sistemas de producción y de la fuerza de trabajo, se han formado elementos. Los valores de uso que se dan, es decir, en el proceso del trabajo. Todo trabajo está enfocado a generar valores de uso. ¿Se va a producir una mercancía? Sí, porque genera valores de uso. Si no, no es mercancía. ¿Por qué? Porque va a satisfacer necesidades humanas. Y eso lo hace en el proceso de trabajo, siempre. Para los productores de mercancías, para ese sistema capitalista, la producción de valores de uso es la finalidad. Toda mercancía debe de satisfacer una necesidad. Si no satisface necesidad, entonces no se puede realizar el valor de cambio. No se va a vender esa mercancía, porque no es mercancía como tal, porque no ha generado el satisfacer una necesidad humana. ¿Un par de zapatos satisface una necesidad humana? Sí. ¿Qué doy como valor de cambio? Dinero. Obtengo el par de zapatos y doy directamente dinero. Ese es un valor de cambio. Por el valor del trabajo de esa mercancía. ¿Y qué es el valor del trabajo? No es más que la fuerza de trabajo incorporada en esa mercancía como su magnitud del valor. La magnitud del valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Qué es el tiempo? ¿Cuántos minutos, cuántas horas, cuántos días se tardó en realizar esa mercancía? Las mercancías que se fabrican deben de satisfacer necesidades, dice. Esas mercancías satisfacen necesidades. Deben de ser cosas útiles para alguien. Como les digo, si no, no se puede vender. En la producción de mercancías, el proceso es simultáneamente. Cuando se producen mercancías, se están produciendo valores de uso. Inmediatamente se están produciendo valores de cambio. El valor de uso es satisfacer una necesidad. Hay 5,000 unidades listas en bodega para vender. Esas mercancías generan valores de uso. O sea,
van a satisfacer una necesidad humana. Por lo tanto, cuando salgan al mercado, van a generar el valor de cambio, van a ser adquiridas, que van a dar dinero, y en su lugar le dan la mercancía. Licenciada, una pregunta. Se está dando, diga. ¿Se consideran mercancías antes de que estén en venta? O sea, de una vez desde el Sí, proceso de producción. Ah, ok. correcto. Desde que se produce, desde que el obrero termina esa mercancía, ya es directamente, como la palabra lo dice, una mercancía, un producto útil. Y si es una cosa útil, es una mercancía. Y si es una mercancía, es porque satisface necesidades humanas. Entonces está creando valores de uso y valores de cambio al mismo tiempo. Vamos a entrar entonces con la plusvalía como tal. Y aquí necesito que pongan mucha atención. Mañana tenemos una pequeña actividad que la voy a ir desarrollando en la clase, y también ya una actividad de trabajo, un pequeño trabajo que van a realizar ustedes. No va a ser muy complicado, por favor. Eh, Recordemos pues que en estos momentos no tengo una ayuda directamente del licenciado auxiliar, solo alguien que en algún momento me suple por alguna necesidad cuando me llaman a la universidad. En caso contrario, lo tengo que trabajar yo. El licenciado Mario Secay todavía se encuentra en condiciones de salud un poco inestables y por eso no nos ha acompañado. Entonces continúo yo en mi cátedra como docente titular. ¿Qué necesito? Mañana les voy a dar la instrucción directamente de la actividad que van a realizar, que vamos a tener varios días, y mañana vamos a tener una actividad en clase, pero sí es necesario que usted regularmente esté viendo que estamos entrando de 75 a 78 personas. En este salón se supone que deben de estar continuamente 84 personas, 84, que fue el límite que me dieron, no más. Hoy me limitaron directamente y todos debemos de tener la misma cantidad, porque otros años, pues mis salones han superado los 120, 130. Este año, pues manejamos directamente esa cantidad, 80, 85 máximo en mis salones. Vamos entonces con la plusvalía, y ese es el tema medular, ¿sí? Ese es el tema más, no más importante, pero uno de los más importantes dentro de esta cuarta unidad, y se llama plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Hemos venido trabajando un poco de ello. La plusvalía se da en el proceso de producción, solo ahí se puede dar, cuando el obrero está trabajando en el área de producción. Ejemplo, este obrero está ensamblando vehículos. Al ensamblar vehículos está en el proceso de producción, está en la esfera de la producción, generando estas mercancías a través del medio de la fuerza de trabajo. Está su medio, que es la fuerza de trabajo del obrero. Aquí crea la plusvalía en esa órbita. ¿Cómo se desarrolla entonces el proceso de trabajo? ¿Cómo lo hace? Póngame mucha atención. Un sastre trabaja por su cuenta. El sastre vive en la esquina de la casa, trabaja por su cuenta, tiene su taller de sastrería, trabaja cuando él quiera, como a él le parezca, como a él le guste. Y todo lo que vaya a ser producto de su trabajo es su propiedad. La maquinaria, las herramientas, las tijeras, la máquina, el metro, el lugar donde está, la tela, la aguja, los botones, le pertenecen al sastre porque es su propiedad. Trabaja y vende directamente ese pantalón, pero no es mercancía a fuerza de trabajo, porque sabemos que tienen 5 condiciones. No debe poseer medios de producción, tampoco debe trabajar a sí mismo. Resulta que ese sastre perdió todo. No tiene la máquina, la aguja, el hilo, las telas, ya no tiene nada. ¿Qué le queda? Ya vendió su máquina de coser porque está empobrecido. Entonces, ¿cómo va a vivir ahora? ¿Cómo va a vivir ahora ese sastre? No le queda más remedio que vender lo único que le queda al obrero.
Su capacidad de trabajar. Su capacidad de trabajar a este sistema capitalista. ¿Cómo se está desarrollando el proceso del trabajo? El obrero, el sastre antes le pertenecía todo a él, él era el dueño, trabajaba cuando quería, a la hora que él quería, tenía sus medios de producción. Pero eso cambió, empobreció y tuvo que vender lo que tenía. Entonces realizó un cambio. El sastre ya no trabaja para sí mismo. Ahora necesita ir a trabajar para el sistema capitalista porque lo único que tiene es su fuerza de trabajo como preexistencia. Ya no puede levantarse a la hora que quiere, ya no trabaja en el tiempo que a él le llamaba la atención, ya no puede realizar ninguna de esas actividades como le gusta. El sastre ahora trabaja para el sistema capitalista, porque lo único que tiene es su mercancía, fuerza de trabajo como preexistencia. Ahora el sistema capitalista lo controla. El sistema capitalista controla, vigila al trabajador. Entonces, en cualquier empresa capitalista, si no entra a las 8, le están marcando. ¿Cuánto tiempo ingresó tarde? Ah, se lo vamos a descontar. Está utilizando más tiempo del que corresponde a la refacción o al almuerzo. Se lo vamos a descontar. El capitalista vigila, controla que el obrero no trabaje con lentitud, con negligencia. ¿Sí? Lo retira de las filas de la empresa capitalista. Se ha dado otro cambio. El producto del trabajo del obrero, cuando las camisas y los pantalones le pertenecían a él, ahora ya no, porque ahora trabaja para el sistema capitalista. El producto del trabajo de ese obrero ya no le pertenece más a ese obrero. Ya no le pertenece a ese obrero. Le pertenece ahora al sistema capitalista. Se ha dado totalmente un cambio. El obrero trabaja para el sistema capitalista, lo que produce ya no le pertenece más al obrero, sino al sistema capitalista. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Todo bien, señora. Muy bien. Capítulo creo que es 10, la formación de los pequeños patrones. Por ahí vamos, la formación de los pequeños patrones. Bueno, estas han sido modificaciones del trabajo. El trabajo antes era del sastre como dueño de los medios de producción, de su actividad para producir mercancías que podían ir a la venta, sí, pero su fuerza de trabajo no era mercancía. Entonces nos iba a convertir el dinero que ingresaba en capital. Las primeras modificaciones en el proceso de trabajo se producen cuando el sistema capitalista se adueña de los procesos de producción. ¿A qué me refiero? El único dueño de la maquinaria, de las herramientas, es el sistema capitalista. Y también de la fuerza de trabajo. También de la fuerza de trabajo. Por eso el proceso de la creación del valor la vemos directamente en este momento, porque el sistema capitalista ahora es dueño del proceso de producción. La maquinaria, las herramientas y la mercancía, fuerza de trabajo, le pertenecen al sistema capitalista. Ahora va a crear un valor. Y la creación del valor no es más que la creación de la plusvalía para generar el capital. El dinero que se dio anticipado va a comprar mercancías. ¿Qué mercancías compra el sistema capitalista si quiere hacer un par de zapatos?
Necesita la materia prima suela, necesita la materia prima cuero, necesita la materia prima hilo, necesita la maquinaria y necesita la mercancía fuerza de trabajo. Sin ella no puede crear un nuevo valor, porque el creador de un nuevo valor es la mercancía fuerza de trabajo a través de la plusvalía, o sea, a través de la explotación. El valor del producto que va a fabricar el sistema capitalista. Siempre y cuando utilice la fuerza de trabajo que ha comprado, que ha adquirido. Cuando compra esa fuerza de trabajo, quiere decir, ya no le pertenece al obrero. Entonces, ustedes se dan cuenta que muchas empresas no lo tratan por el nombre a la persona. No es don Pedro, no es don Juanito, no es doña Martita. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista lo ve en el área de producción como materia prima, perdón, como mercancías. Así como compró la tela, como compró la maquinaria, también está comprando la fuerza de trabajo del obrero. Es un elemento más en el proceso productivo. A eso quiero llegar. Es un elemento más en el proceso productivo porque necesita la tela, necesita el cuero, necesita la suela, necesita el hilo, la maquinaria y también la fuerza de trabajo del obrero, porque él ha comprado y también ha comprado los medios de trabajo. Para crear el valor, y pónganme mucha atención, creo que aquí me va a quedar porque vamos a ver un ejercicio y quiero que estén muy atentos porque mañana lo vamos a desarrollar muy bien. Está el sastre. ¿Qué necesita el sastre para elaborar, para confeccionar al final un pantalón? Entonces tiene la tela, la aguja, el hilo, los botones y la máquina. Y obviamente la fuerza de trabajo del obrero. Fíjese bien, solo voy a dar un inicio. El capitalista compra la fuerza de trabajo por un día al obrero. El capitalista ha comprado la fuerza de trabajo por un día. 6 horas de tiempo de trabajo socialmente necesario. O sea que la jornada de trabajo del obrero es de 6 horas. Esa es la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario. Que se haya representada, dice, con la cantidad de 60 quetzales. Por esas 6 horas, el sistema capitalista paga 60 quetzales. Es decir, al obrero, por día laborado. 2. Vamos a admitir que 2 yardas de tela se realizan en 2 horas, que es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Estamos admitiendo que 2 yardas de tela, el tiempo de trabajo socialmente necesario es de 2 horas de trabajo. Y que el costo de esas 2 horas es de 20 quetzales. Pero para confeccionar ese pantalón también se necesitan de materias auxiliares. Y dice que las materias auxiliares tienen media hora de trabajo. O sea, es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Y que esa media hora le cuesta al sistema capitalista 50 centavos. Por cada 1000 pantalones se desgasta la máquina de coser. 1000 pantalones es la vida útil de esa máquina. 1000 pantalones son los que puede realizar esa máquina. Ya no tiene más, solo 1000 pantalones, dice. Si el obrero empezó a trabajar un pantalón, dice, un pantalón dividido 1000, porque está diciendo que tiene vida útil de 1000 pantalones. Ahora le empieza a desgastar con un pantalón, ya no le quedan 1000. En cada máquina se haya incorporada 500 horas. 500 horas que equivalen a 5.000 quetzales. Esa máquina costó 5.000 quetzales, son 500 horas, y en 500 horas puede trabajar directamente 1000 pantalones. Eso es lo que le está diciendo. En 6 horas de trabajo
se puede elaborar, dice, un pantalón. En esas 6 horas va a elaborar directamente un pantalón. Aquí solo estoy dando datos, no estoy dando más, solo estoy dando los datos necesarios que el sistema capitalista necesita. Entonces vemos las materias primas, las materias auxiliares y también la mercancía fuerza de trabajo. Estamos viendo el tiempo de trabajo socialmente necesario, cuánto se llevó una empresa X en realizar las materias auxiliares, que puede ser el hilo, el botón, la aguja, esas son las materias auxiliares. Y en la yarda de tela dice, bueno, aquí ya un obrero lo hizo, y se tardó, dice, 2 horas. Y esas 2 horas, el valor de esas 2 horas es de 20 quetzales. El valor de esas materias auxiliares, el hilo y el botón, es de media hora. Y esa media hora la pagan como el valor de esas mercancías a 50 centavos. Y esa máquina de coser, dice, tiene el valor de 500 quetzales, que es lo que cuesta directamente en el mercado. Dice que puede trabajar 500 horas y 500 horas son equivalentes a producir 1000 pantalones. Pero está diciendo que también la mercancía fuerza de trabajo se va a tardar 6 horas, como lo hace la tela, como lo hace las materias auxiliares, como lo hizo la maquinaria, tiene un tiempo de trabajo socialmente necesario, una magnitud de su valor. Dice que son 6 horas. Y que esas 6 horas paga por esa mercancía fuerza de trabajo 60 quetzales. ¿Vamos bien? Por favor, me indican, ¿estamos entendiendo lo que trato de explicar? Solo estoy dando datos. No estoy elaborando nada del ejercicio, porque aquí vamos a hacer la creación del valor y vamos a ver cómo genera entonces el sistema capitalista, cómo convierte el dinero en capital a través de ese movimiento especial llamado plusvalía, que dice que no se lo paga al obrero. Está pagando sus 6 horas a 60 quetzales. Eso sí está claro. Díganme, ¿estamos bien? Solo estoy dando datos. Mañana nos vamos a dedicar desde que ingresemos a este ejercicio, que no es uno, sino son 2, y vamos a ver cómo se da la creación del valor. Y vamos con la creación del valor también. ¿Me indican, por favor? Si está claro. Sí, está claro, gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? Por favor, me indican. ¿Estamos bien? Sí, licenciada, gracias. Solo estamos viendo la creación del valor. Aquí tenemos que poner mucha atención. Mañana me dedico únicamente a la creación del valor, que es específicamente el ingreso del nuevo valor a través de la plusvalía, generada directamente por este mismo sistema. Creación de un nuevo valor, así se conoce. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda, algún comentario, por favor? Mañana necesitamos calculadora. No necesariamente, ¿no? Pero si usted la tiene a la mano, sí, ¿sí? Porque ese es un ejercicio sencillo. Posterior vamos a ver si nos da tiempo directamente en realizar ya otros ejercicios, pero eso depende del tiempo, porque pues se nos limita muchísimo la cuestión del tiempo, y los ejercicios que tenemos son demasiado extensos y tardaríamos hasta 2, 3 periodos. Entonces estoy trabajando ejercicios muy cortos que los podamos ver en un periodo o menos de un periodo. ¿Sí? Muy bien, Licta. Entonces, ¿Hay ¿así alguna duda? Ya la trasladé a través de Meet, por favor. No lo realicé a través de Google Forms, sino lo trabajé a través de Meet, por favor. Entonces no hay ningún problema si usted estuvo en clase. Ok, gracias, licenciada. Muy bien, por favor, si hay dudas, alguien me levantaba aquí la mano, ¿no? ¿No?
Muy bien, jóvenes. Si no hay dudas, si no hay comentarios, por favor, lo dejaríamos el día de hoy hasta acá. Y mañana nos vamos con la creación del valor, porque es un ejercicio. Y si lo corto, ya no entenderíamos para el día de mañana. Entonces, mañana sí, inicio con la creación del valor. Es un ejercicio, así que necesito que estén muy atentos. Si no hay dudas, si no hay preguntas, por favor. Vamos a ver por acá. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces nos vemos el día de mañana, recordándoles que tenemos nuestro viernes alterno, nuestro único viernes alterno, mañana 3 de septiembre. Por favor, tenemos el curso de Economía Política y nos vamos con ejercicios de la creación.